Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Vamos a estudiar nuevamente la palabra de Dios. Amén. Y vamos a orar, vamos a hacer una oración para empezar a estudiar la palabra. Padre, te damos gracias esta preciosa mañana por tu infinito amor y tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí para estudiar tu palabra, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, porque si no hubiera sido por tu misericordia, si no hubiera sido por tu sacrificio en la cruz, ¿dónde estaríamos hoy, Señor? Estaríamos vagando, estaríamos perdidos, pero gracias a tu bondad y a tu misericordia, gracias por tu sacrificio en esa cruz, hoy estamos aquí, Padre, reunidos en tu nombre, para adorarte, para escuchar tu palabra. Gracias, Jesús, por tu infinita misericordia. Habla nuestras vidas esta mañana a través de tu palabra, que hoy, Señor, podamos comprender un poco más tu palabra, que tú puedas hablarnos nuevamente a través de tu palabra y que sea tu Santo Espíritu el que toque nuestros corazones, el que toque nuestras vidas. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Háblanos esta mañana a través de tu palabra, enséñanos las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a ver un tema muy importante, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde existen muchas religiones, donde existen muchos movimientos, pero hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos y lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Colosenses capítulo 2, en el versículo 8, que dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hoy en día tú puedes ver por medio del internet a infinidad de predicadores, y cada uno de ellos pues tienen sus conceptos, tienen sus ideas, pero creo que nosotros como cristianos no vamos a actuar conforme a nuestros conceptos ni conforme a nuestras ideas. Nosotros vamos a actuar, o nos vamos a dejar mover por la Escritura, por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios esta mañana quiere enseñarnos y decirnos que debemos tener mucho cuidado, que debemos de tener mucho cuidado, que nadie nos engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y luego nos explica la palabra de Dios según las tradiciones de los hombres. Hoy los hombres quieren transmitirnos sus tradiciones, sus culturas, y a veces como seres humanos somos tan fáciles de dejarnos mover o dejarnos llevar por las tradiciones. Muchas personas se dejan mover fácilmente por sus tradiciones. Es que mi tradición es esta, es que desde muy pequeño fui educado, fui criado de esta forma o de esta manera. Pero fíjese que la Biblia nos enseña que no debemos dejar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay muchas tradiciones aquí en México. Por ejemplo, en esta ciudad o en otra ciudad, en otro estado, cada uno tiene sus tradiciones. Pero nosotros como cristianos no nos vamos a dejar mover por nuestras tradiciones o por las tradiciones de cierto grupo, de ciertas personas. Nosotros vamos a hacer caso a la palabra de Dios. Nosotros no vamos a seguir las tradiciones de los hombres. Y dice que conforme a los rudimentos del mundo. Las tradiciones están pegadas a los rudimentos del mundo. Si nosotros realmente queremos agradar a Dios, vamos a hacer caso a la palabra de Dios. Pero si no vamos a hacer caso a la palabra de Dios, si no queremos agradar a Dios, vamos a seguir
los rudimentos del mundo, vamos a seguir las tradiciones del mundo. Y por eso la palabra de Dios esta mañana nos enseña que debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que escuchamos a través del internet? El internet es lo que hoy en día se mueve en estos tiempos, el internet. Y es lo que más, quizás la gente está más metida en lo que es el internet. Porque ahí se puede dar cuenta y puede buscar lo que quiera, puede encontrar lo que quiera en el internet. Y la gente hoy en día ha hecho a un lado la palabra de Dios. Las personas hoy en día han hecho a un lado la palabra de Dios y han seguido las tradiciones del mundo. La palabra de Dios la dejan al último. La palabra de Dios la han hecho a un lado. Y no debe ser así, hermanos. No debe de ser así. Un cristiano siempre debe tener en primer lugar la palabra de Dios. A veces hay personas que escuchan mensajes a través del internet y todos se la creen. Todo lo creen. Todo lo que el predicador enseña a través del internet, todo lo creen. Nunca van a la escritura, nunca van a la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que ir a la palabra de Dios. Como cristianos, como pueblo de Dios, todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. No en las costumbres de los hombres, sino que debemos basar nuestra fe, debemos basar nuestro caminar en la palabra de Dios. Porque recordemos, hermanos, que la autoridad máxima es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios nos enseña esta mañana es que debemos de tener cuidado que nadie nos engañe, que no nos dejemos mover fácilmente por lo que otros creen, por lo que otros enseñan. Nosotros debemos creer a la palabra de Dios. Nosotros debemos creer al Evangelio de Jesucristo. Si nosotros no seguimos el Evangelio de Cristo, nos vamos a extraviar. Si nosotros no seguimos el Evangelio de Cristo Jesús tal y como Él nos lo dejó, nos vamos a extraviar. Pero si nosotros seguimos el Evangelio de Cristo, por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Porque Él es el que nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. Y debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, qué es lo que estamos siguiendo en estos días. Mire que hoy la gente vive evadida. Ciertamente está esta pandemia, pero sabe que la gente sigue en sus delitos y pecados. Nada los turba. Para pecar, el ser humano no hay algo que lo pueda turbar, no hay algo que le pueda meter temor. Si usted puede ver hoy en día cómo se conduce la gente, cómo se conducen las personas sin el temor de Dios, sin el temor de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, la Biblia nos enseña que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. El pueblo de Dios es la luz del mundo. Y por eso debemos tener mucho cuidado que nadie nos engañe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que nadie nos engañe, como dice aquí la palabra, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros vamos a estar edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero sabe una cosa, que también nosotros vamos a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día se ha dejado engañar fácilmente por cualquier viento de doctrina? ¿Cuántas? Mucha gente hoy vive extraviada porque se dejó mover fácilmente del Evangelio de Cristo. Y nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, debemos permanecer firmes en el Evangelio puro. El Evangelio que Cristo Jesús nos enseñó. No vamos a seguir un evangelio diferente. Vamos a seguir el Evangelio de Cristo Jesús. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio que nosotros los cristianos seguimos. El Evangelio que es poder de Dios para salvación. ¿Cuántas personas hoy en día se dejaron mover fácilmente? O voy a decirlo de esta manera, fueron engañados fácilmente. Se movieron del Evangelio de Cristo. Y vamos a ver lo que dice ahí en Timoteo, segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Cristo Jesús viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Una iglesia que ha sido lavada, que ha sido comprada por la sangre del Cordero. Cristo viene pronto. Pero debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese lo que dice el verso 5, que tendrán, ¿qué dice, hermanos? Apariencia de piedad, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la Biblia, a estos evita. La Biblia dice, la palabra de Dios, que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. El árbol bueno da buenos frutos, ¿no es así? Y el árbol malo, pues, da frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. También la Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y, amados hermanos, tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, para no dejarnos engañar fácilmente por cualquier viento de doctrina. Nosotros tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, y dice la Biblia que debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Yo creo que usted conoce a uno, a dos o a tres. Conoce a hombres así. Yo sé que más de algunos de los que estamos escuchando en esta hora, escuchamos a hombres así, amadores de sí mismos. Como dice la Biblia, la palabra de Dios, que son ávaros, que son vanagloriosos, que son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice que sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. De estas personas debemos tener cuidado, amados hermanos. Y dice aquí en el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Hay personas que hablan muy bonito, que enseñan muy bonito, y que cuando se paran detrás de un púlpito enseñan muchas cosas bonitas, que tienen el don de convencimiento, que fácilmente pueden convencer a las personas. Pero la Biblia nos enseña que si una persona tiene estos frutos, o puedes ver algo de lo que está aquí en la Escritura, cuidado. Son engañadores, son crueles, aborrecedores de lo bueno, como lo dice la palabra de Dios. Y aman más sus deleites que a Dios. ¿Cuándo es cuando una persona ama más sus deleites que a Dios? Cuando no quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando tú platicas con una persona, hablas de la palabra de Dios y empiezas a señalar el pecado, empiezas a hablar acerca del pecado, empiezas a hablar acerca de la santidad, y quizá los hombres hablen bonito, quizá la persona con la que estás platicando puede hablar bonito. Pero si esta persona no soporta el que tú hables acerca del pecado, no soporta el que tú hables acerca de la santidad, el que tú hables acerca de la consagración, de la integridad, de la lealtad hacia Dios, es un hombre que quiere engañarte. Una persona cruel, según la Escritura.
Dice que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice, a estos evita. No dice con ellos convive. No dice sé como ellos. A ver si un día los cambias. No, no dice así la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios nos está enseñando que a estos debemos evitar. ¿O no es así? Tú puedes, y quizá conoces hasta pastores, bueno, que se nombran pastores, que pueden hablar muy bonito y lo que tú quieras, pero si ellos son así, según la palabra de Dios, traidores, amadores de los deleites antes que de Dios, debemos de tener cuidado. Y dice la Biblia que a estos debemos evitar. Y vamos a ver qué dice ahí en Tito, por favor, capítulo 1, versículo 10 y 11. Ahí en Tito, versículo 1, 10, capítulo 1 del versículo 10 y el 11, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En esos tiempos así se vivía, hermanos, y hoy no es la excepción. Hoy hay mucha gente que enseñan cosas que no convienen y las enseñan por ganancia, para sacar provecho, para recibir ganancias deshonestas. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado de estas personas. Debemos siempre comparar sus enseñanzas con la palabra de Dios. Y de veras, hermanos, quiero recalcar esto, porque es la realidad. En el internet, los predicadores que se han levantado, ¿cuántos predicadores y cuántos falsos? Yo estaba viendo una ocasión a una persona que estaba exhortando supuestamente a un hombre, a una persona, lo estaba exhortando, pero mire, hermano, algo que me llamó mucho la atención de esta persona, que él estaba exhortando a este hombre con palabras vulgares, con palabras antisonantes, palabras con maldiciones, en pocas palabras. Lo estaba exhortando y según se autonombra apóstol. La Biblia dice que yo debo evitar a estas personas. La Biblia dice que yo debo evitar a estos que son engañadores. Y se dice apóstol, se autonombra apóstol. ¡Qué vergüenza! Un hombre de Dios siempre va a actuar conforme a la palabra. Un hombre de Dios siempre va a actuar conforme a la Escritura. Y luego dice en el verso 16 que profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos así andan hoy. Están reprobados, no por los hombres, reprobados por Dios. Porque nosotros como seres humanos podemos aprobar muchas enseñanzas de muchos predicadores, podemos aprobar sus enseñanzas. Pero les vuelvo a repetir, la Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. Por su manera de ser, por su manera de actuar, por su manera de hablar, los vamos a conocer. Y nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, que nadie nos engañe. Debemos de ser diligentes, amados hermanos, y estudiar la palabra de Dios. Quizá van a llegar tiempos, hermanos, donde quizá ya no vamos a poder estudiar la palabra de Dios. Quizá la vamos a poder estudiar, pero a escondidas. Yo creo que estamos cerca para esto. Y por eso es importante que hoy que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, alimentémonos de la palabra de Dios, llenémonos de la palabra de Dios,
para no ser engañados fácilmente. Mira que nadie te engañe. Hoy en día las personas no quieren caminar en el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día las gentes están caminando por sus propios caminos. Hoy en día mucha gente que se autonombra cristiano, mucha gente que carga bajo su brazo una Biblia, no quieren vivir, no quieren caminar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio por el cual somos perseguidos, ese Evangelio por el cual somos aborrecidos, por el cual también tenemos luchas y pruebas. Hoy la gente ya no quiere seguir este Evangelio. Hoy la gente ha querido acomodar un evangelio diferente. La gente ha querido o está viviendo un evangelio superficial. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener cuidado. ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué evangelio es en el que estamos caminando? ¿Realmente estamos caminando por el evangelio por el cual somos aborrecidos? ¿Estamos caminando por el evangelio por el que tenemos luchas, por el que tenemos pruebas, por el que tenemos dificultades? ¿Estamos caminando por este evangelio? Yo les pregunto en esta hora. ¿Estás caminando por ese evangelio que eres perseguido? ¿Estás caminando por ese evangelio que eres aborrecido? ¿Estás viviendo ese evangelio de luchas y pruebas, dificultades, adversidades? ¿Estás caminando? ¿Estás viviendo ese evangelio? Si no estamos viviendo este evangelio, si no estamos caminando en este evangelio, necesitamos ser diligentes, necesitamos cada uno de nosotros preguntarle a Dios: Señor, ¿qué evangelio estoy viviendo? ¿Qué evangelio estoy viviendo? ¿Por qué evangelio estoy caminando? Tengo luchas, tengo pruebas, tengo dificultades, tengo adversidades. Como cristianos las vamos a tener, hermanos. Si estamos caminando por el evangelio puro, por el evangelio de Cristo Jesús, quiero decirles en esta hora que vamos a tener adversidades, que vamos a tener dificultades cuando estemos caminando por el evangelio de Cristo. Y luego quiero que vayamos a Gálatas en el capítulo 1, por favor. Capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjese bien cómo Pablo habla a los Gálatas y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego Pablo expresa y explica y dice: no que haya un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No solo en nuestros tiempos existe esto. En los tiempos de la iglesia primitiva también existía esto, hermanos. Había personas que se levantaban e inventaban un evangelio diferente. Pero dice Pablo, no que haya otro evangelio diferente. No hay otro evangelio diferente. El evangelio que debemos seguir es el evangelio de Cristo. Luego el verso 8 dice: mas si aún nosotros, fíjense en lo que Pablo estaba diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, dice la palabra. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno no os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que estamos siguiendo nosotros? ¿O trato de agradar a los hombres?, se pregunta Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que todavía está o quiere agradar a los hombres, no es siervo de Cristo.
Pero aquel que quiere agradar a Cristo, aquel que quiere agradar a aquel que dio su vida en la cruz, es siervo de Cristo. No es aquel que quiere hacer su voluntad, no es aquel que quiere caminar en sus deleites, no es aquel que quiere darle libertad a su carne. Ese no es siervo de Cristo. Aquel que realmente quiere agradar a Cristo, aquel que se está sometiendo a la palabra, aquel que está obedeciendo la palabra, él es siervo de Cristo. No aquel que dice soy siervo. Usted puede ver en el internet, todos se autonombran siervos y muchos de ellos mal hablados, rebeldes, y se dicen siervos. Un siervo de Dios es aquella que se somete a Cristo. Aquel que somete toda su voluntad, aquel que somete toda su vida a Cristo, él es siervo de Cristo, servidor de Cristo, servidor de los hermanos, servidor del necesitado, servidor del huérfano, servidor de la viuda. Ese es siervo de Cristo. No es aquel que solamente quiere estar parado detrás del púlpito y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Siervo de Cristo es aquel que sirve a los demás. ¿Estamos de acuerdo esta mañana? Siervo de Cristo es aquel que se niega a sí mismo. Siervo de Cristo es aquel que lo da todo por Cristo. Aquel que está dispuesto a poner su vida por Cristo. Que aunque en sus familias, aunque dentro de sus hogares les den su espalda, pero Cristo Jesús es el todo para ellos. Él es siervo de Cristo. Y vamos a ver ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor, hermanos. Vamos a leer el verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cómo debe ser un siervo del Señor? No debe ser contencioso. El siervo del Señor, un verdadero siervo de Dios, no es contencioso. Un verdadero siervo de Dios debe ser amable. ¿Estamos de acuerdo? Un siervo de Dios debe tener los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo de Dios? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Estos son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y un siervo de Dios debe tener estas cosas. Un siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. ¿Para quiénes? Para con todos, dice la Biblia. No dice que un siervo de Dios va a ser amable solamente con los hermanos dentro de la iglesia. ¿Qué mérito recibimos si amamos a los que nos aman? Un siervo de Dios no debe ser solo amable con los hermanos de la iglesia. Un siervo de Dios debe ser amable para con todos. Sus vecinos, la gente de su comunidad, la gente de su pueblo, de su ciudad, de su estado. Un siervo de Dios debe ser amable para con todos. Donde quiera que va, donde quiera que camine, donde quiera que se encuentre, un siervo de Dios es conocido por su amabilidad. ¿Estamos entendiendo esta mañana? Por eso no debemos dejarnos engañar fácilmente por aquellos que se dicen siervos de Dios. Si no tienen estas cosas que estamos viendo esta mañana, si no son amables, no son siervos de Dios. Un siervo de Dios es amable para con todos. Y también dice apto para enseñar. Y luego dice sufrido. Sufrido. Un siervo de Dios debe sufrir, debe ser sufrido. Debe pasar por alto muchas cosas, agravios, ofensas, y todo lo que tú quieras. Un siervo de Dios es sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El siervo de Dios es así, amable, que sabe enseñar, que dobla sus rodillas delante del Señor cuando quiere exhortar, que no se deja llevar fácilmente por sus emociones, por lo que siente, por lo que cree, por sus costumbres. Un siervo de Dios es dirigido por la palabra de Dios. No más dirigido por lo que él piensa, por lo que él cree, por lo que ve, por sus costumbres. Es que yo creo esto, creo aquello, y es que esta es mi cultura, y pues porque es mi cultura debo seguir mi cultura. No, un siervo de Dios va a hacer a un lado su cultura, va a hacer a un lado lo que no agrada a Dios y va a servir a Dios. En muchas de las culturas lo que predomina es el orgullo, el machismo. Y muchos no quieren dejar eso. Muchos no quieren hacer a un lado esas cosas que perjudican su propia vida, perjudican la vida de las personas que les rodean. Y mucha gente todavía quiere seguir con esa cultura, todavía quiere vivir con esa costumbre. Y eso es desagradable ante los ojos de Dios. Un siervo de Dios tiene que desechar, tiene que quitar, tiene que soltar todo lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, hago una pregunta. ¿Cómo debe ser el siervo de Dios? Amable. Un siervo de Dios, un siervo del Señor, no debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Una persona que le gusta estar debatiendo, que le gusta estar peleando con cualquier persona, de cualquier religión, de cualquier movimiento. Contenciosa es la persona que con todos los hermanos tiene problemas dentro de la iglesia. Esa es una persona contenciosa, que tiene problemas con los hermanos, con las hermanas, con el pastor, con los pastores, que tiene problemas con todo el mundo. Es un contencioso, es una persona contenciosa. Y un siervo de Dios no debe ser contencioso. Un siervo de Dios debe ser amable para con todos, apto para enseñar, y debe ser sufrido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Debe de ser sufrido. Un cristiano, un hijo de Dios, debe ser siervo de Dios. No solamente aquel que enseña, no solamente aquel que predica, no solamente aquel que ora por los enfermos es siervo de Dios. Tú y yo somos siervos de Dios, porque fuimos llamados, fuimos comprados por la sangre del Cordero. Lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 4 de 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿cómo es un siervo de Dios? No desmaya, no desmayamos. Antes bien, fíjese bien, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo oculto? ¿Qué es lo vergonzoso? Pecado. Pecados que muchas de las veces no se ve exteriormente, pero está en lo profundo del corazón. Y de esas cosas un siervo de Dios tiene que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Un siervo de Dios renuncia o debe renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. El verdadero siervo de Dios renuncia a estas cosas. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso. El cristiano, el siervo de Dios, no adultera la palabra de Dios. Un cristiano, un siervo de Dios, no adultera
la palabra de Dios. Y quiero que vayamos otra vez a Tito, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que debe hablar un siervo de Dios? ¿Qué es lo que debe hablar un cristiano? ¿Qué es lo que debe abundar en el corazón del cristiano? ¿Debates? ¿Contiendas? Es que yo no estoy de acuerdo con ese punto doctrinal. Es que yo no estoy de acuerdo con ese punto. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees. ¿Sabe que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo? Un día vamos a estar delante de Cristo Jesús y nada nos va a poder justificar si en el mundo fuimos contenciosos. Dice la Biblia que nosotros, los cristianos, nosotros los siervos de Dios, debemos hablar lo que está de acuerdo. ¿Con qué? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Eso es lo que debemos hablar. Si tú escuchas a un predicador hablar cosas que están fuera de la Escritura, cuidado. Es que yo recibí, es que yo escuché la voz de Dios. Qué bueno, si escuchan la voz de Dios está bien. Pero si están en desacuerdo con el Evangelio de Cristo, cuidado. Pero cuando una persona te dice, la Biblia dice, el Evangelio de Jesucristo enseña y exhorta y manda, cuidado con esos hombres, hermanos. Hombres que te están hablando con la palabra, hombres que te están hablando con la Escritura, son hombres de Dios. Que te están enseñando la Escritura, que te están enseñando la palabra y que te están enseñando de acuerdo a la sana doctrina. Mis respetos para esos hombres. Pero aquel que dice que ya estudió, que estudió aquello, que estudió lo otro, que el griego, que el arameo, y esto dice aquello, y dice lo otro, y si no está de acuerdo con la Escritura, cuidado. Podrán tener mucho conocimiento del griego, del arameo, de lo que tú quieras. Podrán tener muchas cosas. Podrán hablar bonito, podrán enseñar bonito. Pero si están fuera del orden de Dios, si están fuera, si no están hablando conforme a la sana doctrina, mira que nadie te engañe. Debes tener cuidado. Mira que nadie te engañe. Porque un siervo de Dios no adultera la palabra. Un siervo de Dios habla lo que está de acuerdo al Evangelio de Cristo. Un siervo de Dios te va a hablar el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y luego en el versículo 7 y 8 vamos a ver qué dice, hermanos. Preséntate tú. Fíjense bien cómo debemos presentarnos. Preséntate tú en todo como ejemplo de ¿qué? Ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad. En la enseñanza mostrando integridad. Y luego dice seriedad. Hay gentes que hablan muy bonito pero son payasos. Que tienen todo el servicio, toda la enseñanza, toda la predicación, tienen riendo a la gente. Yo puedo nombrar a 6 payasos. Cuando vemos en la Escritura que el apóstol Pablo, Pedro, Juan o alguno de los discípulos de Cristo tenían a risa y risa a la gente? La gente que escuchaba a los apóstoles de Jesucristo eran compungidos de corazón porque el Espíritu Santo de Dios hablaba a las vidas, porque el Espíritu Santo de Dios hablaba a los corazones. Ellos no estaban perdiendo el tiempo en hacer reír a la gente. Ellos estaban preocupados por la salvación de las almas, estaban preocupados por la condición espiritual de sus vidas.
Y es lo que un siervo de Dios debe hacer. Es lo que un hijo de Dios debe hacer. Debe preocuparse por la salvación de las almas. Por eso dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y luego dice, en la enseñanza, mostrando integridad. Mostrando integridad. Un siervo de Dios debe mostrar integridad y debe ser serio. Debe de tener seriedad en la enseñanza de la palabra de Dios, un siervo de Dios. Un siervo de Dios no debe estar payaseando con la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínese un predicador haciendo reír a toda la gente, rebajando la palabra. Habla una verdad y después hace un chiste. Ya rebajó la palabra. Cuidado con esos hombres. Y dice que debe ser íntegro y debe ser serio un siervo de Dios. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así debe conducirse un siervo de Dios. Un siervo de Dios siempre va a predicar, siempre va a hablar un evangelio puro, presentándose él en todo como ejemplo. Tú y yo como cristianos debemos presentarnos como ejemplos para los demás. Debemos ser serios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Presentándonos en todo como ejemplo. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. El adversario se va a avergonzar cuando hablemos una palabra conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y luego quiero terminar ahí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer desde el verso 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Fíjese lo que dice la Escritura. Pablo exhortaba a Timoteo y le decía, ten cuidado. ¿De quién va a tener cuidado? Fíjense que Pablo no le dijo, pues ten cuidado de los que te rodean. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí recuerdan lo que Jeremías capítulo 17 dice? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le estaba dando esta instrucción a Timoteo. Le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y otra cosa muy importante que Pablo le estaba señalando a Timoteo, y de la doctrina. También debes de tener cuidado. Y de la doctrina, persiste en ello. Persiste en ello, pues haciendo esto, fíjese bien lo que dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? Y a los que te oyeren. Pero si no tenemos cuidado de nosotros mismos, si no estamos en esa intimidad con el Señor, si no estamos caminando en el Señor, ¿qué va a suceder con nosotros? Corremos el peligro, corremos el riesgo de perdernos, de extraviarnos. Por eso la Escritura hoy nos exhorta a nosotros y nos dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. O sea, nos está encargando la palabra de Dios a cada uno de nosotros, que nosotros debemos de permanecer en el Evangelio de Jesucristo. Terminamos con esto. Ten cuidado de ti mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hoy nos exhortas y nos hablas y nos dices, mira que nadie nos engañe. Señor Jesús, te rogamos en esta hora para que seamos cuidadosos en las cosas que hemos oído,
en las cosas que hemos estudiado. Queremos ser cuidadosos en estas cosas. Queremos permanecer en la sana doctrina. Queremos permanecer en el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio puro. No queremos rebajar tu palabra. Queremos hablar tu verdad. Queremos ser siervos tuyos. Queremos ser pueblo tuyo. Hoy te damos gracias por la palabra que has hablado a nuestras vidas. Te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Jesús, porque has estado al cuidado de nosotros. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.